Gracias, presidente. Señorías, buenos días. Hoy estamos aquí para defender las enmiendas que hemos presentado al proyecto de presupuesto del año 19, que en nuestro caso, además, por mor de un tema que nada tiene que ver con los presupuestos, pues el tripartito decidió no transar casi ninguna o aprobar casi ninguna de las enmiendas que presentó Nueva Canaria, por lo que no nos queda más remedio que defenderlas prácticamente todas las enmiendas, las 162 que inicialmente presentamos, más aquellas in voce que hemos presentado posteriormente. De hecho, hasta incluso en el día de hoy, enmienda que ya ha sido repartida. Estas enmiendas que presentamos, las presentamos obviamente porque las consideramos justas y principalmente porque las consideramos necesarias, algunas incluso fundamentales. Mi compañero Luis Campos y yo nos vamos a dividir el tiempo. Yo, en primer lugar, voy a dedicar a defender las enmiendas al articulado y Luis lo hará en las enmiendas a los estados financieros. En referencia a las que a mí me toca defender, a las enmiendas al articulado, pues las voy a distribuir tal y como está en las enmiendas que presentamos, en el documento de enmiendas que presentamos, en tres bloques. Un bloque sobre las propuestas que hacemos de enmiendas al sistema tributario, otro bloque sobre las enmiendas que hacemos a incremento de gasto producto de los ingresos, nuevos ingresos que planteamos, y un tercer bloque de enmiendas referidas a diversos asuntos, principalmente a temas de recursos humanos, de personal. Sobre el primer bloque, sobre el de las modificaciones del sistema tributario, 7 enmiendas, a través de las cuales planteamos la recuperación de 215 millones de euros mediante una revisión profunda de las que consideramos irresponsables rebajas fiscales que se han planteado en el proyecto de presupuesto. De esta manera, incorporamos 12,2 millones de euros de la exención tributaria de la factura de la luz, 74,5 millones de euros de la bajada del IGIC del 7 al 6,5, 28 millones de euros del IRPF que no beneficia las rentas bajas y 30 millones de euros más del impuesto de sucesiones y donaciones, rediseñando este impuesto con criterios de progresividad. Ya lo hicimos en estas enmiendas para el proyecto de presupuesto del 19, también lo hicimos en el 18. Otros 40 millones de euros los rescatamos de la bajada fiscal a la telefonía móvil y además obtenemos 30 millones de ingresos extra con el incremento del IGIC de lujo. Con respecto al segundo bloque, al de las enmiendas sobre las modificaciones de gastos, incluimos 5 enmiendas en las que proponemos que los ingresos adicionales obtenidos por las modificaciones tributarias realizadas se destinen a incrementar en 45 millones de euros los créditos destinados a la lucha contra la pobreza y contra la exclusión social, 85 millones de euros a incrementar los créditos destinados a la sanidad, 60 millones de euros los referidos a la educación y 25 millones de euros los referidos a o consignados para vivienda. Y otras tantas también de este segundo bloque destinadas a generar créditos, en primer lugar, por importe de 18 millones de euros para incrementar las dotaciones presupuestarias para la prestación canaria de inserción y también destinadas a modificar el importe de la cuantía y el complemento mensual variable de la ayuda económica básica de la prestación canaria de inserción. Otra generación de crédito por importe de al menos 50 millones de euros para financiar la puesta en marcha de un programa de inversiones en infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales y además el control de los vertidos al mar. Y una última generación de crédito para financiar con al menos 5 millones de euros la convocatoria de ayudas para ampliar el acceso a todo tipo de servicios audiovisuales de banda ancha de nueva generación a los núcleos urbanos de pequeña dimensión o que estén aislados. Para finalizar mi intervención y pasarle la palabra a mi compañero Luis, en referencia al tercer y último bloque de enmiendas a la articulada, sustentadas fundamentalmente en las propuestas que nos han remitido la Mesa de Empleados Públicos, los sindicatos y además también los sindicatos específicos de representantes de la policía local,
y que se refieren, entre otros, a la recuperación de la negociación colectiva, a la promoción interna del personal funcionario de la comunidad autónoma y por último, a la restitución de la Academia Canaria de Seguridad. Sin más, le paso la palabra a Luis Campos. Buenos días, señorías. Como bien comentaba nuestra compañera, hemos vivido unas circunstancias extrañas desde nuestro punto de vista, porque creo que con interpretaciones que fueran las que fueran, se han cruzado distintas leyes a la hora de tomar decisiones, y eso nos ha colocado en el día de hoy, en el que, aunque ya en el día de ayer parecía que todo se había solucionado y se ha solucionado, no conocemos la totalidad de las enmiendas que finalmente van a ser aceptadas o transadas, sí algunas de ellas, que ya en la primera sesión de ponencia se hizo ese trabajo. No obstante, a pesar de todo esto, yo tengo que reconocer que ojalá que este hubiera sido el espíritu, no esto último que acabo de decir, sino el espíritu de trabajo que, de manera muy especial, en la persona de doña Elena Luis ha venido desempeñando en esta ponencia en concreto. Lo digo porque si probablemente este hubiera sido el espíritu desde el primer año, donde creo que se nos aceptó una enmienda, a lo mejor otros derroteros hubiera tenido la legislatura también, ¿no?, en esta y en otras leyes. Lo digo porque creo que por primera vez ha habido un esfuerzo por intentar llegar a acuerdos, transar las enmiendas, en la medida de lo posible, obviamente, con posiciones ideológicas y de orientación distintas, y por eso nuestro sentido del voto, ya lo anunciábamos el otro día, pues iba a ser contrario a estos presupuestos, porque los grandes parámetros nosotros seguiremos en contra, pero es verdad que, al menos en materia de los estados financieros, hemos podido llegar a acuerdos en algunas materias, y eso, igual que cuando criticamos lo uno, reconocemos lo otro. Nosotros, yo voy a centrarme, pues son muchísimas enmiendas, poco tiempo, quizás en aquellas áreas donde más nos hemos destacado en esta legislatura. Si hablamos, por ejemplo, en el área de educación, una lucha constante que hemos tenido de manera permanente ha sido la necesidad de la implantación de la educación infantil 0-3 años. En ese sentido hemos colocado varias enmiendas en infraestructuras específicas en distintos municipios, en el Sobradillo, incluso aquí en Santa Cruz de Tenerife y en otros municipios de Canarias, además de partidas específicas, concretas, a través del articulado, que dotaban de 60 millones de euros adicionales al área de educación, lo cual permitiría contribuir a otra de las luchas y demandas y denuncias de Nueva Canarias en esta legislatura, y es intentar acercarnos a la senda que nos permitirá tener en 2022 el 5% del Producto Interior Bruto en materia educativa, tal y como establece la Ley Canaria de Educación. Ni siquiera con eso llegamos, pero nos acercábamos bastante si se hubiera aceptado. Y además hubiera permitido también uno de los compromisos del Gobierno que ha tenido con sindicatos en el ámbito docente, pero supeditado a la posibilidad de inversión del superávit, si el Gobierno estatal así lo permite. Nosotros entendemos que hay recursos aquí en Canarias, y así hemos hecho en las enmiendas al articulado propuestas específicas que permitirían que esa bajada de las 20 a las 18 horas lectivas se pudieran tomar ya. Esto implicaría la incorporación de aproximadamente 1 millar de docentes, esto implicaría la bajada de ratios, la mejora de la calidad en el ámbito público e incluso una solución a uno de los conflictos que, como bien decía la portavoz también del Grupo Mixto, ha estado presente en toda esta ponencia, y la situación de aquellas personas que, habiendo sacado nota, no han obtenido plaza y se encuentran en una situación por debajo de otro colectivo importante que en algún caso ni siquiera se presentó, obviamente no por irresponsabilidad de ellos, sino porque las bases estaban así. Por tanto, creo que se podría haber buscado una intente en este sentido. Hemos planteado también multitud de infraestructuras de todo tipo, en primaria, en secundaria, centros integrados de formación profesional, lo que pone de relieve que apenas una semana más tarde de la presentación del Plan de Infraestructura Educativa por parte de la consejera, cuando conectas con los municipios te das cuenta de que no está realmente representado en ese Plan de Infraestructura Educativa. Si hablamos de cultura, hemos presentado varias enmiendas. Es verdad que muy poco se podía mover, porque las que vienen ya nominadas es difícil quitarlas para ubicarlas en otro lado, y sobre todo porque el bajo presupuesto destinado a cultura, raquítico presupuesto destinado a cultura, pues poco podía permitir a los grupos de la oposición presentar enmiendas alternativas. No obstante, hemos vuelto a incidir en la necesidad de que las bandas de música, uno de los elementos transversales de difusión de la cultura,
no solamente a través de, digamos, de su propia actividad, sino en el apartado formativo que llega a miles de chicos, chicas, jóvenes y no tan jóvenes a lo largo de la mayoría de los municipios de Canarias, seguir complementando una dotación que ya se recuperó después de muchísimos años en la legislatura pasada, también a propuesta de Nueva Canarias, y muchísimas también relacionadas con el patrimonio histórico, la recuperación de importantes inversiones en infraestructuras de patrimonio histórico repartidas por todas las islas, en los distintos municipios. En el ámbito de los servicios sociales, hacíamos una propuesta específica también en el articulado de ir en el marco de la propia ley actual de prestación canaria de inserción, sin necesidad de modificar nada, a unas cuantías mensuales más elevadas de las que actualmente están. Se han ido al mínimo de lo que establece la ley, el 76% del IPREC. Nosotros establecemos subir hasta los 563 euros, un salto importante. No va a sacar de una situación difícil a muchas familias, pero sí que puede dignificar en algo la situación actual que tienen y, obviamente, mejorando también los sucesivos tramos en función de personas que se van incorporando. Además, hacemos también una mención clara. Obviamente, esto sí tendría que desarrollarse por ley, por eso la presentaremos la semana que viene, a esa renta de ciudadanía, y definimos además de dónde vendrían los recursos para la implantación de las mismas. También en materia de vivienda planteamos numerosas iniciativas en distintos municipios, tanto de rehabilitación, de renovación urbana e integral en distintas zonas, como de construcción de nuevas viviendas, como digo, en distintas islas, porque así nos lo han hecho llegar los compañeros de cada una de las islas. En otra de las grandes tareas pendientes, y que este Gobierno, nuevamente en el presupuesto, solamente destina 2 millones de euros adicionales a lo que había con anterioridad. En materia sanitaria hemos hecho propuestas también a numerosos centros de salud, la necesidad de ampliación, de reforma o de creación de nuevos centros de salud, y aspectos específicos también de infraestructura en los hospitales de referencia, tanto la adquisición del PET-CHUIMI, que es en los equipos de diagnóstico, que es algo que se ha venido reclamando de manera insistente y que desgraciadamente en el ámbito de la medicina nuclear volvemos a encontrarnos con que no está recogido en el presupuesto, ni tampoco se ha transado o se ha aceptado la enmienda, igual que en el área de hemodinámica en el Hospital de Fuerteventura, o para cubrir las necesidades oncológicas en el Hospital Dr. José Molina Orosa en la isla de Lanzarote, pues también hacíamos propuestas específicas. En el área de cooperación, otra de las grandes áreas que nosotros hemos venido trabajando desde siempre, históricamente, solidaridad, derechos humanos, planteábamos una enmienda, que para nosotros siempre es referente, referida a la ayuda humanitaria al pueblo saharaui, porque desgraciadamente en esta ocasión ya no es que creciera en el presupuesto, es que disminuyó en 75.000 euros la partida. Aquí tengo que reconocer que ha habido voluntad por parte de los grupos que apoyan al Gobierno, e incluso se ha transado con otros grupos, y se incrementa finalmente en 100.000 euros adicionales a lo que ya estaba en el proyecto de ley, con lo cual llegamos a 200.000 euros. Hemos presentado una enmienda también para SEAR, que nos gustaría que nos aclararan si se aceptaba, porque en fase de ponencia nos dijeron que entendían que sí, que era importante, necesaria, y estaban buscando la partida de baja, pero no la encontramos en la dotación que nos han pasado ahora hace un par de minutos dentro de las propuestas a transar. Planteábamos ahí también la necesidad de incorporar recursos para la Ley de Memoria Histórica de Canarias, que se acaba de aprobar y que desgraciadamente pues no cuenta en el proyecto de ley con nada, ni un solo euro para su implantación, además de dotar más recursos para los puntos para la retribución del turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita, especialmente a ese colectivo de inmigrantes, que es absolutamente necesaria. En el ámbito de justicia y de igualdad, pues la necesidad también de incorporar más recursos a los distintos puntos de encuentro familiar. Y otro área también importante para nosotros, que ha sido bandera por parte de Nueva Canarias, como es el de medio ambiente. Se nos ha aceptado una partida dirigida a avanzar en la descarbonización, en el transporte de mercancías, transada por varios grupos. Hemos incorporado, aunque en el día de ayer en el Pleno se decía que no habíamos puesto ni un solo euro en materia de medio ambiente, habíamos incorporado varias enmiendas, no se han aceptado de momento, en concreto de 135.000 euros adicionales, triplicando, por tanto, la partida que el Gobierno destina a la geotermia a los 3 cabildos que están implicados en esta materia, el de La Palma, el de Tenerife y el de Gran Canaria. También planteábamos la recuperación de los sistemas dunares de Corralejo y Jandía, que nos gustaría que nos dijeran también si esta se ha transado, porque había receptividad por parte de los grupos que apoyan al Gobierno, encauzamientos de barrancos, en materia de depuración de agua, la limpieza también de la bahía de Juan Rejón y el charco de San Ginés y la reposición de su fauna, y una nueva estación depuradora también en Santa Cruz de La Palma. En definitiva, evidentemente, otras muchas infraestructuras en materia de carreteras,
en materia de cohesión social en el Valle de Ginamar, que he visto que sí que nos la han aceptado, y había entendido también que nos aceptaban en materia de vivienda una enmienda dirigida al municipio concretamente de Gáldar. Nosotros habíamos planteado 1 millón, se había rebajado a 300.000, pero tampoco la veo en el paquete que nos han trasladado en este instante de las enmiendas aceptadas y trazadas. Me gustaría también que el Gobierno, en ese sentido, pues nos trasladara esa necesidad. Como digo, hemos colocado en todas las secciones enmiendas, imposible detallarlas una a una, y hemos querido centrarlas en aquellos temas en los que hemos hecho especial incidencia en esta legislatura. Muchas gracias.